hay veces en las que en la vida no vamos a tenerlo todo claro, no todo va a estar bajo, digamos, bajo una buena luz, por lo cual podamos entender bien las cosas, sino que vamos a pasar por momentos de oscuridad, por momentos de crisis. En estos momentos de crisis, como podría serlo en la actualidad, donde la iglesia está viviendo una crisis muy importante, una crisis que está siendo atacada por, como tal, dos principios que pretenden destruirla, eh, tanto desde adentro como desde afuera, que son el modernismo y el progresismo. El modernismo que trata de cambiar la teoría para que también se pueda cambiar la práctica, y progresismo que ataca eh, por el otro lado, por el otro extremo. O sea, cambiar la práctica para que luego también se pueda cambiar la teoría. Entonces, viviendo en una época de crisis como esta, donde no queda claro qué es lo que tenemos que esperarnos de la iglesia, si tenemos que irnos o si tenemos que quedarnos en este barco, qué es lo que tenemos que hacer con nuestras vidas también, de modo particular, o sea, ya no solo a nivel eclesial, a nivel comunitario, sino también en nuestras vidas, en las que a lo mejor podamos experimentar crisis de fe debido a otras cosas, quizás la pérdida de un ser querido o quizás una crisis financiera, económica, quizás el perder la casa o tal vez, no sé, como tal, sufrir una separación, por ejemplo, de del propio cónyuge, o tal vez que nuestros hijos no nos amen como nos gustaría, porque a lo mejor hemos cometido graves errores a lo largo de nuestra vida y en nuestra relación con respecto de ellos, o no sé, otras cosas podrían ser como el estar sufriendo una determinada adicción, el encontrarse padeciendo un determinado vicio, que por lo tanto nos mantiene alejados de Dios, quizás incluso el vivir en un estado de pareja, ¿no? Con alguien, pero no como tal un estado, mm, ¿cómo decirlo? Un estado lícito, ¿no? Por ejemplo, estando casado, sino tan solo conviviendo con esa persona, ¿no? Y así sucesivamente. Todas estas, todos estos pueden ser principios que nos mueven como tal al sufrir una determinada crisis de fe. ¿Y qué deberíamos hacer en estas crisis de fe? ¿No? Así como también otros tienen como crisis de fe el que a lo mejor esperaría ver un mundo un poco más lindo, un poco más color de rosa, pero se da cuenta de que el mundo, en cambio, es una porquería siempre más grande, que se dan situaciones siempre más nefastas, como lo son, por ejemplo, el hecho de que ahora Estados Unidos le ha quitado como tal todo, o sea, una buena parte del apoyo que le estaba dando a la OTAN, y para que la OTAN se pueda seguir manteniendo, entonces los poderosos de la Unión Europea van a tener que aportar el dinero faltante. Y ese dinero faltante se lo van a quitar justamente a aquellos que viven en todos esos países pertenecientes a la Unión Europea a través de duros impuestos con los cuales los van a empezar a cargar. Y esos impuestos, en la medida en la que sirvan para eh, seguir soportando a la OTAN, pues también servirán para poder, de algún modo, ayudar para poder ser gastado. Va a ser como tal un presupuesto que se gastará en guerras que no deberían ni siquiera darse, como por ejemplo aquella que se está dando entre Rusia y Ucrania, o aquella que se está dando entre, por ejemplo, el Estado de Israel y el Estado, por otro lado, de los palestinos. Pues entonces uno dice, pero ¿por qué ahora todo ese dinero se me tiene que quitar a mí para cosas que no deberían ni siquiera darse? O incluso ese dinero que me quiera quitar el Estado va a servir, por ejemplo, para apoyar las clínicas las cuales además luego reusan, vuelven a usar también como tal todas esos, bueno, muchas de las partes de los, como tal, de los fetos
para, digamos, conseguir dinero de otros modos, vendiéndolos y otras prácticas tan aberrantes. O sea, todas estas cosas como tal, que nos muestran el mal, la mala situación en la que se encuentra el mundo, podrían precisamente llevarnos a una crisis de fe que en última instancia se resume de este modo. Si Dios es bueno, ¿por qué permite el mal? Y esta cosa, como tal, esta pregunta, esta duda, ha llevado a muchísimas personas débiles en la fe, inmaduras espiritualmente hablando, a alejarse de Dios e incluso terminar sosteniendo que Dios sea irreal, que Dios no existe. Y esto entonces implica una separación, una escisión completa en virtud de la cual uno ya no puede como tal disfrutar de la gracia plena de Dios. Así que todas estas cosas pueden, de nuevo, ya sea una u otra, pueden provocar crisis de fe en nosotros. Es decir, pueden hacer que nos encontremos en la noche, en la oscuridad. Pero qué bueno, en primer lugar, es saber que Dios, incluso en la oscuridad, incluso en la noche, incluso en esas crisis que podamos estar sufriendo, nos habla y nos indica el camino, nos dice para dónde tenemos que ir. Y aunque tengamos que movernos en la oscuridad, pues hay que entender que Él nos va a dar la luz necesaria, la luz, mejor dicho, suficiente para que podamos seguir por el camino que tengamos que seguir y así salir de esa crisis. Así como finalmente la Sagrada Familia llega a Egipto y se establece ahí para ser de bendición incluso para otros. De modo que tenemos que darle un sentido a esas crisis y a esos problemas, a todos esos males que podríamos estar padeciendo, ya sea nosotros en lo individual, así como también de modo comunitario, de modo colectivo con otras personas. Tenemos que recordar que que hay que darle un sentido a absolutamente todo. Y que nosotros lo sepamos o no, siempre vamos a darle un sentido a las cosas, porque somos sustancias individuales de naturaleza racional. Por lo que nosotros el sentido a las cosas se lo damos de modo necesario, porque así es como funciona nuestra naturaleza. Ya sea que ese sentido de un modo pasivo se lo demos a un determinado mal, apuntando a algo negativo, por lo que nos terminamos separando de Dios, porque decimos, bueno, pero es que esto es un mal que no me gusta, Dios no debería obrar de este modo, sino que debería obrar de esta otra manera. Y bueno, dado que Dios no quiere obrar de esta otra manera, sino que obra de la primera, entonces pues yo me alejo de él. O sea, le estamos dando un sentido incorrecto, un sentido vil como tal a esa determinada circunstancia por la que estamos pasando. Y a lo mejor no lo hemos reflexionado, por lo que entonces no nos damos cuenta de que le estamos dando un sentido. Es claro que se lo damos, solo que es un sentido equivocado, un sentido vil, un sentido que no nos va a permitir como tal conseguir el fin del modo correcto, el fin propuesto. Por lo que entonces tenemos que despertar y entender que se trata de una cuestión de voluntad. Nosotros tenemos el deber y también tenemos la posibilidad de darle el sentido correcto, un sentido noble a todas estas cosas, por las cuales entonces podamos dirigirnos otra vez a Dios. Incluso si no seamos capaces de encontrar las respuestas que buscamos, aún así tenemos que quedarnos, que depositarnos en las manos de Dios. Y para poder hacer esto es importante tener la disposición correcta, porque Dios otorga su gracia solo en la medida en la que encuentra la disposición en la persona para poder recibir la gracia. Si no, no le va a comunicar su gracia. ¿Para qué se la comunicaría? ¿Para desperdiciarla? Dios no desperdicia las cosas. Eso lo hacemos nosotros, porque eso no es una virtud, sino que es un vicio. Es decir, eso no es propio del orden de la perfección, sino que es propio del orden de la imperfección, el desperdiciar las cosas. Es un mal y Dios no puede obrar el mal, sino que obra solo el bien. Por lo que entonces necesitamos tener esa disposición apta para recibir su gracia. Y para ello es importante, aunque sea difícil, aunque nos cueste, aunque no seamos capaces de entender, aunque no tengamos las respuestas a todas las preguntas,
tenemos que ponernos en las manos de Dios y encontrar el descanso en Él, porque fue Él quien nos dijo que vayamos a Él, porque nos va a dar descanso, la paz que necesitamos. ¿Y cómo se hace esto? A través de la oración, a través de penitencias, a través de obras de caridad. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, es lo que nos compete a nosotros. Y en la medida en la que nosotros vamos, por lo tanto, a tener la disposición apropiada, nos veremos beneficiados y bendecidos con la gracia de Dios. Y esa es la noche por la cual muchos de nosotros pasamos y de la cual pero tenemos salida, porque a la noche le sigue el día. Así que hay una salida como tal. Y esa salida es obedecerle a Dios, porque esto es lo que nos enseñó Cristo. Ustedes ámenme. Y esto lo que implica, permanezcan en mí. Y esto lo que implica es obedecerme, es hacer lo que yo les digo. Porque esto precisamente es un bien para ustedes. Así que si queremos estar bien, tenemos que obedecerle al Señor.